en el RIT 182-2020 de este cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Hoy día inicia su alegato de clausura don Jaime Urdangarín por su representado, el señor Saravia, así que está bien, ¿no es cierto?, el señor Saravia. Sí, magistrado, don Renato. Entonces lo escuchamos, don Jaime. Muchas gracias, magistrado. Solo me está acompañando don José Antonio Llanes Grau. No va a intervenir, solamente viene a darme algunos datos, magistrado, Bien. posteriormente. Bueno, magistrado, efectivamente voy a comenzar el alegato de don Renato Saravia. Y vuestra señoría, después de 4 años de juicio, no sé qué más puedo decir de don Renato Saravia. Atendió que desde el primer momento hemos reconocido la participación de mi representado. Y más importante que él ha reconocido dicha participación. Reconoció que fue cuenta correntista de don Fernando Pérez Barría, de don Nelson Valenzuela y de don Flavio Echeverría, y que pasaron por sus cuentas dineros de Carabineros de Chile. Sí, vuestra señoría, eso no, es indudable, no lo discutiremos. Si bien el monto mismo final de lo que recibió hay una diferencia, eso no quita el hecho objetivo que recibió dinero que no le corresponde. Y que luego él entregó un porcentaje mayor a los 3 coacusados anteriormente nombrados. Pero desde ya diremos que esa fue toda la participación de don Renato Saravia, la cual a lo largo de este alegato postulamos que no cometió malversación de caudales públicos, sino un delito base distinto que proponemos desde ya, que es el hurto, la estafa o la presión indebida, que lo veremos en su capítulo correspondiente. También diremos que no fue un miembro de una organización criminal, ni cometió un delito de lavado de activos. Todo lo desarrollaremos, vuestra señoría, de forma completa más adelante. Con objeto de simplificar el alegato, lo dividiremos en 4 partes. Primero, como es habitual, comenzaremos con la malversación de caudales públicos. Luego haremos alegaciones de la asociación ilícita. Y finalmente, con el lavado de activos como los delitos. Y como último, haremos las alegaciones complementarias. Antes, vuestra señoría, de entrar de lleno al asunto que nos convoca, tenemos que establecer quién fue y es don Renato Saravia Lagrese. Don Renato ingresó a la institución de Carabineros el año 1970, egresando en diciembre de 1971 como subteniente de administración, que en esa época es lo que hoy día conocemos como intendencia. En el año 1999, con 29 años de servicio, lo trasladaron al Departamento Tercero, Tesorería General, desde donde en el mes de octubre del año 2000 presentó su solicitud de retiro, la que se concretó con fecha 1 de noviembre de ese mismo año. Posterior a su retiro, esta señoría, don Renato se desempeñó en distintas labores en su calidad de profesional en el área privada, como ser jefe de departamento de la auditoría de IPRECA, subdirector administrativo del Hospital de IPRECA y vicerrector en una universidad privada, hasta que en diciembre del año 2008 lo contactaron del Departamento de Contraloría Financiera en Carabineros para ofrecerle el cargo de asesor de gestión en materia financiera para el mismo departamento en la modalidad de contrato CPR, contratado por resolución, lo cual se concretó en febrero del año 2009, si bien la resolución habla de enero, cargo en que permaneció hasta el mes de noviembre del año 2016. Todo lo anterior fue refrendado con la prueba mostrada en este juicio. Lo anterior, vuestra señoría, demuestra que don Renato participó en actos irregulares de forma accidental y no sistemática. Si bien hacer presente que a mi representado le asiste responsabilidad como de cuenta correntista, estos depósitos nunca fueron negados. Por el contrario, y esto es relevante tal vez para una audiencia posterior, lo reconoció en su primera declaración, prestada voluntariamente, sin citación previa y sin información de que sería requerido por la Fiscalía para esos efectos. Y en todas sus declaraciones antingentes a la causa, incluso ante vuestra señoría, se autoincriminó sin reservas o estrategias especiales para eludirla, entregando toda la colaboración que en su actuar tenía disponible. Como finalizar esto, su participación fue contracorrentista de estos 3 personas ya nombradas y uno más que lo veremos de forma bastante particular, puesto es un tema particular, y ellos 3 lo contactaron de forma personal, a título personal, en forma privada, en periodos distintos, pero bajo ningún concepto, y para los 3 que lo contactaron, como integrante de alguna organización. Ello con el compromiso que de los montos recibidos se le transfiriera a sus respectivas cuentas corrientes,
una cantidad que bordea el 90%. En definitiva, fue un receptor cuenta correntista. Ahora comenzaremos directamente sobre el delito de malversación de caudales públicos, vuestra señoría. Antes de analizar dicha imputación, la acusación específica, es esencial definir someramente el delito de malversación de caudales públicos. Está regulado, como todos sabemos, en el artículo 233 del Código Penal y establece los elementos típicos objetivos y subjetivos. Y en este caso es bastante relevante para el señor Saravia. Primero, la calidad de funcionario público. Dos, que los caudales o efectos públicos o de particulares en depósito, consignación o secuestro estén a su cargo. Y tres, que la sustracción de dichos caudales sea hecha o que se haya consentido para que otro los sustraiga. Como sabemos, se trata de un delito especial impropio, lo que implica que para configurarse el agente debe ser funcionario público y de tener los caudales efectivamente a su cargo, entendiendo por ello su cuidado, disposición o responsabilidad directa. Así lo estableció la excelentísima Corte Suprema en su sentencia ROL 38.490-2017, que el considerando octavo, el cual cito textual, el elemento normativo del tipo penal consistente en que los caudales o efectos públicos sustraídos estén a cargo del funcionario público requieren que estén a su cuidado, disposición o responsabilidad. En el mismo sentido, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en el rol 730-2025, el considerando cuarto, ha señalado que, tratándose de un delito especial impropio, no es posible entender partícipe del mismo a la acusada Cuevas Muñoz, por cuanto aún siendo funcionaria pública y habiendo participado en los hechos, no tenía a su cargo los caudales públicos malversados, de manera tal que si no podía haber participado como autora, por no concurrir respecto a ella un elemento del tipo, malamente podría atribuírsele la calidad de cómplice. Estas definiciones, vuestra señoría, delimitan los contornos del ilícito. Sin custodia efectiva no hay malversación, sino eventualmente un delito común, que podría ser hurto, protección indebida, estafa u otro, dependiendo de la teoría que uno siga, y aplicaremos este estándar. Y en el caso del señor Saravia, desde ya adelanto que esto es relevante, ya que está demostrado de forma empírica que jamás tuvo custodia de fondo alguno durante el periodo acusado, 2006-2016, y es más, durante el periodo del año 2008 ni siquiera fue funcionario público, por lo que era un absoluto extraneus en esta época, hasta su incorporación hasta el año 2009 como CPR. Ahora, nuestra señoría, haremos un análisis de la acusación de malversación de caudales públicos imputado al señor Renato Sarabia. Como primer punto, todos sabemos que el Ministerio Público establece 12 supuestas modalidades de sustracción con temporalidades y responsables distintos. Se ordenarán estas 12 modalidades cronológicamente por fecha de inicio, indicando los periodos. Primero, los cheques gasto operacional del Departamento Tercero, que es de enero del 2006 hasta julio del 2008. Señor Saravia no participa en este acusado por ello. Cheques gasto en personal Departamento Tercero, febrero 2006, diciembre del 2006. Cuenta fantasma, julio 2006, febrero 2008. Desahucio, devolución 5%, mayo 2007, diciembre del 2013. Valores en tránsito, abril 2008, diciembre del 2011. Alteración de archivos plan requisté, gastos en personal, Departamento Tercero, febrero 2009, agosto 2015. Desahucio, falsificación, octubre 2010, noviembre 2014. Cheques Mario y María, octubre 2012, octubre 2016. Desahucio anticipo a rendir, enero 2014, diciembre 2015. Jefatura Zona Metropolitana, abril 2014, agosto 2014. US10, US11, cheques, agosto 2015. US10, US11, transferencia, febrero 2016, noviembre 2016. Cada modalidad involucra a distintos funcionarios según sus roles, jefes o secciones en distintos departamentos, tales como el Departamento Tercero, el Departamento Primero, la Contabilidad Zona Metropolitana o el OC10 o C11. La sustracción se materializa en los distintos registros SIC-FESIC o giros bancarios específicos. Pues bien, directamente al señor Saravia. El Ministerio Público, en la página 216 de la autoapertura, lo acusa de, lo voy a leer puesto, esto es relevante. Primero, modalidad de valores en tránsito. Renato Sarabia, junto con otros líderes y miembros de la organización criminal,
participó de la sustracción de fondos desde la cuenta corriente número 9.018.140 del Departamento Tercero, mediante la modalidad valores en tránsito, por a lo menos 8.807.740.586 pesos, siendo destinatario y receptor de parte de los fondos sustraídos. En particular, Renato Sarabia fue destinatario de a lo menos 23 transferencias irregulares desde dicha cuenta, con fecha entre abril 2008 y septiembre del 2011, por un monto de 1.246.683.852 pesos. 2. Modalidad de adulteración de archivos planos TXT, gasto en personal Departamento Tercero. Renato Sarabia, junto con otros líderes y miembros de la organización criminal, participó en la sustracción de fondos desde la cuenta corriente número 9.018.131, gasto en personal Departamento Tercero, mediante la modalidad adulteración de archivos planos TXT. Gasto en personal, Departamento Tercero, para al menos 2.000.823.301.338 pesos aproximadamente. Dinero que dentro del funcionamiento de dicha modalidad fue posteriormente sustraído mediante transferencias ilícitamente realizadas a miembros de la organización criminal y terceros imputados que facilitaron sus cuentas bancarias personales para dicho fin. En particular, Renato Sarabia fue destinatario de a lo menos 4 transferencias irregulares de dicha fecha, con fecha abril 2008 y abril 2011. Este es un error magistrado por un monto de 35.452.632 pesos. Modalidad desahucio. Anticipó a rendir. Junto con otros líderes y miembros de la organización criminal, Renato Sarabia participó de la sustracción de fondos desde la cuenta corriente interna de Carabineros de Chile, modalidad denominada desahucio, anticipos a rendir, Departamento 1, Departamento Tercero, mediante transferencias bancarias irregulares por a lo menos 6.948.806.815 pesos. Aproximadamente de la cuenta corriente fondo de desahucio número 9.018.158, realizada a miembros de la organización criminal y a terceros coimputados durante los años 2014-2015. En particular, fue destinatario de lo menos una transferencia irregular con fecha 29 de mayo de 2015 por un monto de 62.836.200 pesos, producto del actor ilícito de la organización criminal a la que perteneció y como parte del funcionamiento de la misma. El imputado Renato Sarabia percibió sendas ganancias que permitieron incrementar notablemente su patrimonio y el de su familia. A través de distintas modalidades, recibió de manera directa en sus cuentas bancarias millonarios fondos sustraídos desde cuentas institucionales de Carabineros de Chile. A través de transferencias, así el imputado Renato Sarabia recibió millonarias transferencias por 1.359.059.481 pesos aproximadamente. Por su parte, a través de diversos mecanismos de recolección y redistribución de los dineros que eran utilizados en la acción criminal, el imputado Renato Sarabia fue destinatario de manera indirecta de millonarios fondos sustraídos de distintas cuentas institucionales de Carabineros de Chile por 100 millones de pesos aproximadamente. Dineros provenientes de una parte de los montos recibidos por otros coimputados, ya sea por miembros de la organización criminal o bien imputados reclutados por la misma, quienes facilitaron sus cuentas e instrumentos bancarios para recibir los caudales sustraídos, retornándolos a miembros de la organización criminal. Señoría, como vemos de la acusación, y venimos estableciendo, su participación se dedica a ser cuenta correntista. La mayoría de la acusación da cuenta de eso, fondos directos de Carabineros a la cuenta del señor Sarabia. Pero a la vez, en la acusación nos dicen cosas que vamos a cuestionar de forma directa. Sabemos que de abril 2008 a septiembre del 2009 funciona y recibe dinero por medio de don Fernando Pérez Barría. De octubre del 2009 hasta el año 2010 con el señor Nelson Valenzuela. Y el 2011 solo con el señor Flavio Echeverría hasta septiembre de ese año donde cesan todos los depósitos. También recordemos, como declaró don Renato Sarabia, que él no sabía de qué cuentas corrientes o de qué ítem provenían dichos dineros, puesto nunca le dijeron y nunca consultó. Como destinatario y receptor directo, solo podemos decir que hay error con los montos, ¿sí? Ya que hay montos duplicados. Así, en el informe pericial de la Contraloría General de la República 432-2018 sobre el valor en tránsito de la perito Carla Mora, que lo tuvimos en juicio, está orientado fundamentalmente a determinar los depósitos
provenientes de las cuentas institucionales de Carabineros y presentó un cuadro de detalle de estos y así fue expuesto por la perito ante vuestra señoría. Dicho lo anterior, esta defensa sobre ese peritaje que tiene que ver con la malversación tiene pequeña aprensión, que el cuadro de detalle de montos abonados o depositados que se nos mostró cuando declaró dicha perito adolece de eventuales errores, que a juicio de esta defensa se concretan a base de consignar que en dicho detalle la duplicidad de determinados depósitos realizados a la cuenta corriente de don Renato Sarabia, específicamente la cuenta 5115451 del Banco Estado, son duplicados, por cuanto no es posible verificar su autenticidad y las cartolas emitidas por el citado banco correspondiente al periodo en que supuestamente se registran dichos abonos duplicados no presentan condiciones de ser leídas ni interpretadas porque están totalmente ilegibles. Por lo demás, en todo el juicio no existen antecedentes alternativos que permitan o faciliten conocer referencias, registros o informes al respecto, para establecer algún grado de veracidad o autenticidad que confirmen la existencia real e indubitable de tales depósitos duplicados, que tuvieron como destino la mencionada cuenta corriente del señor Sarabia, quien además negó en estrado haber recibido tales montos en su cuenta corriente del Banco Estado, por lo que deduce que se trata de un error de digitación o extrapolación equivocada de cifra. Las siguientes, vuestra señoría, serían estos montos duplicados de la cuenta corriente del Banco Estado ya nombrado. Que el 21 del 4 del 2008, en la cuenta de valores en tránsito número 918140, se depositaron 30 millones de pesos y el mismo día también se depositan 30 millones de pesos. Que el día 20 de junio del 2008, en la misma cuenta de valor en tránsito, se depositan 60.373.250 pesos. Y que el mismo 20 de junio del 2008 se presenta el- un depósito también por 60.373.250 pesos. Que el 16 de septiembre del 2008, en la cuenta de valor en tránsito, se depositan 81.574.719 pesos. Que el 17 de octubre del 2008, perdón, sí, 2008, se depositan 81.574.719 pesos. Que el 16 de septiembre de 2008 se depositan 89.222.349 pesos. 17 de octubre del 2008 se depositan 89.222.349 pesos. El monto total cargado de más a la cifra final de abonos, con un cálculo aritmético sencillo, son de 261.170.318 pesos. El monto total abonado desde las cuentas corrientes de Carabineros entre el año 2008-2011 sería no de 1.300 millones de fracción, sino que de 1.000 millones, 83.802.372 pesos. Y el año 2015 de 62.836.200 pesos, aún sin tener los antecedentes legibles y categóricos como para confirmarlo de forma efectiva. La monto final de la cifra sería de 1.000 millones, perdón, 1.146.638.572 pesos. Y como dije anteriormente, cuando revisamos todas las carturas, no pudimos verificar o impugnar los montos duplicados consignados en el peritaje. Sin embargo, se pueden señalar algunos puntos que son relevantes, como que, según los que declararon todos los imputados, nunca más de una transferencia al mes y nunca fue en el mismo día o a un mismo RUT y a una misma cuenta corriente de una misma cuenta de origen, que conforme a la versión de quienes administraban las cuentas corrientes institucionales, nunca se abonaron en 2 meses seguidos y nunca se realizaban transferencias por cifras exactamente iguales, puesto el sistema no aceptaba más de un abono el mismo día como destino a un mismo RUT, que es la cuenta de origen de salida, en estos casos valor en tránsito. Ejemplo, en análisis del peritaje realizado en la operación del 17 del 10 2008 por 89.222.349 pesos, el perito no entrega detalles de los egresos con cargo a este depósito, lo que es lógico, porque dicho depósito no existe. Es duplicado el depósito consignado a la operación del Banco de Chile número 9 que nos dijo, por el mismo monto, 89.222.349 pesos, del cual sí entrega un detalle de los gastos a salida eventualmente y conforme a su apreciación son cargos a este abono. Finalmente, para mayor confirmación,
ha sido el único cuenta correntista el cual se le abonó supuestamente 2 veces una misma cantidad y con las mismas características. Con ningún otro ha ocurrido este error. Pues bien, esto demuestra que hay montos duplicados que, si bien vuestra señoría no afecta a la imputación final, sí tiene por objeto determinar con claridad los montos que sí recibió mi representado y que se tuvo que devolver, para que quede claro eso. Ahora, señoría, la acusación nos hablan de un hecho del 29 de mayo del 2015. Este es un hecho de bastante particularidad, atendido que es controversial y merece un análisis diferenciado. No hemos negado que recibimos de de los tres personas anteriormente nombrados, pero en este caso sí es complejo, atendido que presenta características fácticas y subjetivas que lo distinguen claramente del resto de las transferencias imputadas, que nosotros no negamos, con excepción de estas duplicadas. Atendido que a fecha 29 de mayo del 2015 se acredita y es reconocido que se le deposita la suma de 62.836.200 pesos. Esto es, que fue transferida de una cuenta institucional de Carabineros de Chile a la cuenta corriente personal de don Renato Sarabia. Sin embargo, los elementos probatorios durante el auto permiten concluir de manera razonable y sin lugar a duda lo siguiente. Primero, que el depósito fue por orden exclusiva del comandante don Héctor Nail Bravo, que mi representado no tenía consentimiento ni conocimiento previo y que tampoco hubiese acuerdo previo que recibir este dinero, que mi representado tomó conocimiento de dicha transferencia una vez acreditada en su cuenta corriente y a través de una consulta telefónica que respecto le efectuó a su ejecutivo de cuentas, tal como le declaró antes vuestra señoría en estrado. E inmediatamente después, y sin tener retener monto alguno para sí mismo, procedió a entregar la totalidad del dinero en distintas formas. Lo entregó en efectivo, según las órdenes o el consentimiento que le dio el señor Nair, transferencia bancaria y todo lo que está acreditado en la investigación, considerando la solicitud recibida y sin percibir una comisión, un porcentaje o un beneficio económico alguno por esta operación específica. La prueba rendida en el juicio demuestra a esta señoría que, a diferencia de los restantes, se trató de un depósito aislado, excepcional dentro de la forma en que operó mi representado. Después del 2011, septiembre, que fue el último depósito que se condujo con el señor Flavio Echeverría, pasan 4 años y recibe este único depósito. Y a diferencia de las demás transferencias que involucraban un esquema repetitivo con retención de un porcentaje aproximado con entrega, en este caso no existió nada de lo anterior, ni siquiera un beneficio económico a don Renato. Y este hecho único corrobora la versión que no ha tenido dolo en la realización de este acto del año 2015. Ha sido coherente y sin contradicciones alguna, don Renato, desde su primera declaración voluntaria. Podemos discutirlo, pero desde el punto de vista subjetivo del dolo, resulta jurídicamente insostenible atribuir a mi representado un dolo directo, incluso un dolo eventual respecto de esta operación concreta. La ausencia del conocimiento previo de consentimiento y de ánimo de lucro, en ciertos casos, en este depósito, impide configurar el elemento subjetivo del tipo penal, sea malversación, estafa o hurto. En efecto, la doctrina penal y la jurisprudencia son uniformes en exigir para la configuración de los delitos patrimoniales dolosos la presencia de un conocimiento y una voluntad dirigidas al resultado típico. Y en el presente caso, no concurre dolo alguno de este acto. Don Renato actuó con un mero conducto pasivo e involuntario, sin conocimiento y sin intención. No tuvo intervención en la génesis del depósito ni en la decisión de realizarlo. A mayor apuntamiento, la singularidad de este hecho, un único depósito, sin patrón de repetición y con entrega inmediata e íntegra del monto al emisor, constituye un elemento objetivo de notable relevancia probatoria. Vimos que durante este tiempo más gente recibía depósitos de forma repetitiva, y es verdad. El mismo señor Sarabia lo recibió durante el periodo 2008, 2009, 2010, 2011. Pero aquí, esta señoría, se puede tener un solo depósito con entrega que se está declarado por el señor Nail, que si bien se discute ciertas discusiones, no está claro que está claro que se devolvió dinero. Entonces, bajo ese respecto, vuestra señoría, es evidente y me he representado
no tenía dolo en este acto. Es discutible, sí, lo más probable es que se vaya a discutir, puesto no negamos, y don Renato no negó que recibió el dinero y que lo entregó. Y que incluso en un punto él lo entregó tal como le dijeron en parcialidad. Y se arrepiente, yo lo escuchó y está arrepentido de ese acto. Pero el acto génesis, el dolo, no concurre. Por eso, esta parte entiende vuestra señoría que en relación a estos hechos no obra el dolo y por ello este hecho particular debería ser absolutamente absuelto de don Renato. Bien, señoría, ¿me permite unos 5 minutos? Puede ser a un siguiente tema.
Bien, ahora voy a pasar, magistrado, a un punto de la acusación en que lo discutimos absolutamente, que es el recibimiento de fondos indirectos. El Ministerio Público nos acusa cuando dicen, por su parte, a través de diversos mecanismos de recolección y redistribución de los dineros que eran utilizados por la organización criminal, el imputado Renato Sarabia fue destinatario de manera indirecta de millonarios fondos sustraídos de distintas cuentas institucionales de Guerrero de Chile por 100 millones de pesos aproximadamente. Dineros provenientes de una parte de los montos recibidos por otros coimputados, ya sea por miembros de la organización criminal o bien imputados reclutados por la misma, quienes facilitaron sus cuentas e instrumentos bancarios para recibir los causales sustraídos, retornándolos a miembros de la organización criminal. Señoría, esta acusación es absolutamente falsa, principalmente porque no hay pruebas, ninguna prueba que dé cuenta de la realidad de esta aseveración. Además, por elemental lógica, debería, por lo menos para fundamentar esta acusación, haber una prueba. Pero veamos, ninguno de los testigos, acusados o peritos durante todo el juicio dieron cuenta e inclusive rumores del que el señor Saraya primero haya reclutado a terceros para que ellos le hagan los depósitos. Segundo, la acusación no consigna a quién supuestamente el señor Sarabia reclutó o buscó para estos depósitos indirectos, lo que es una manifestación absolutamente antojadiza de la acusación. Y no existe constancia alguno de que montos depositados en sus cuentas bancarias de terceros hayan sido vinculados a esta causa o que le hayan depositado dinero otras personas. Señoría, esta acusación no tiene lógica. Estos 100 millones de pesos lo veremos en la cápita extractiva de lavado de dinero, donde hacemos un análisis pormenorizado de los 100 millones, pero esto no corresponde a dinero ilícito y mi representado recibió solo montos directos. Y quiero dejar claro que lo veremos en la sesión ilícita, pero solo montos directos de las cuentas institucionales, jamás indirectos. Ahora, esta señoría, visto estos puntos, haremos un análisis del delito propio. Como vio esta señoría durante los minutos anteriores en la malversación, no tenemos muchas objeciones con lo que nos ha dicho la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado. Sí debemos establecer que atendía la calidad del señor Sarabia, este no pudo cometer el delito de malversación de caudales públicos. Y pasaremos a explicarlo por qué. Primero, cuando el artículo 233 nos establece su lógica, que el empleado público que teniendo a su cargo caudales o efectos públicos lo subtrajera o consintiera y que otro lo sustraiga, nos establece que sus elementos claves son la calidad de empleado público. Y en este caso en particular, vuestra señoría, genera un problema jurídico grande para vuestra señoría e incluso para cualquier jurista. ¿Por qué? Porque se vuelve interesante. Sabemos que por la hoja de vida de don Rato Sarabia, que fue prueba presentada por la... Reanudamos la audiencia, lo escuchamos, don Jaime. Gracias, magistrado. Magistrado, estamos viendo los requisitos de la malversación de caudales públicos y por qué don Renato no había cometido dicho delito. Y habíamos quedado en la calidad de empleado público. Voy a repetir esta idea ya que se cortó en la mitad de cuando estaba haciendo la idea, así que disculpen, pero voy a repetirla completamente. Y como estaba diciendo, que en este caso en particular se vuelve interesante aquello, ya que sabemos por la hoja de vida de don Renato Sarabia y por las resoluciones de contrato que mi representado se fue a retiro absoluto el 15 de noviembre del 2000 y regresó como CPR, como asesor en gestión financiera, el 2 de enero del 2009 hasta el año 2016. Todo esto según la prueba de la defensa número 1 a 8, por lo que todos los depósitos que mi representado recibió el año 2008 fueron como absoluto extraneos. Por lo que hay que establecer que en este periodo se aplicaría la jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema en fallo 122.925-2022, que establece que careciendo el acusado Rabanal Mellado de la calidad de funcionario público, no resulta posible atribuirle responsabilidad a título de autor del delito de malversación de caudales públicos. El delito contenido en el artículo 233 del Código de Castigo, en doctrina, es calificado como un delito impropio, el cual requiere para intervenir como autor de esta clase de ilícitos la calidad de funcionario público, atributo que, como se señaló, no mantenía dicho acusado. Todo lo anterior conduce a concluir que no se reúnen las exigencias legales para incurrir en esta clase de ilícitos.
Bajo este respecto, señoría, hay un argumento adicional con objeto de establecer su recalificación. Ahora, segundo, caudales o efectos a su cargo. Aquí también radica un problema interpretativo. La jurisprudencia es unánime establecer que a su cargo implica un elemento normativo especial, que los fondos deben estar bajo el cuidado, disposición o responsabilidad directa del funcionario. Sin esta custodia efectiva no se configura el delito especial impropio de malversación de caudales públicos, pudiendo reencuadrarse en figuras comunes como hurto o protección indebida. Así, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Suprema, en rol 38.490-2017, en su considerando octavo, en cual se establece que el elemento normativo del tipo penal consistente en que los caudales o efectos públicos sustraídos estén a cargo del funcionario público requiere que estén a su cuidado, disposición o responsabilidad. Y esta sentencia ha sido citada en fallos posteriores como el rol 122.925-2022. Aplicación al caso en concreto. Don Renato Saraiva, esta señoría, no tenía, y esto es evidente, bajo responsabilidad alguno, caudales públicos a su cargo. No manejaba dinero fiscal ni de particular dado en consignación a depósito, por lo que de forma completa no podía disponer de estos dineros, ni administrarlos de forma ni reglamentaria ni administrativos. Esta tesis, además, se ve reflejada en la sentencia 38.490-2017 de la excelentísima Corte Suprema, en el considerando décimo, que a mayor abundamiento, si bien Guzmán de Álvora expresa que el sujeto debe tener las cosas precisamente en razón de sus funciones, de modo que no son suficientes una relación adventicia ocasional precisa que la tenencia puede cimentarse no solo en la ley o reglamento, sino también en la costumbre administrativa o mediante una orden o instrucción legítima del superior. Así cita la Suprema Corte a Guzmán de Álvora José en Estudios de Defensas Penales, tercera edición 2009, pudiendo ocurrir lo primero cuando la práctica administrativa ante el vacío reglamentario otorga funciones de administración, percepción o custodia a funcionarios cuya partir competencia no le comprende. Pero como sabemos, vuestra señoría, mi representado no tenía ni siquiera una función de administración ni de custodia. Eso quedó claro durante todos los testigos y toda la pericia en este juicio. Y como sabemos, su única acción fue la de recibir dinero por medio de carabineros, entregarlo a la persona que lo contactó y así quedarse con un porcentaje del mismo. Como otro punto, el dominio del hecho en la malversación de caudales públicos reside en que dispone finalmente de los fondos. Y esto es por esencia la responsabilidad del Departamento Tercero o aquel que dispone finalmente de dichos fondos. Y sabemos que mi representado no estuvo en dicho Departamento Tercero durante el periodo acusado. Con la sustracción o consentimiento, aunque la norma incluye que consistiere que otro sustraigo, se aplica el mismo punto anterior, a la vez que la vez consistiere amplía el dolo a omisiones, pero solo si los fondos están a cargo de la persona. El consentimiento debe vincularse a una responsabilidad directa, de lo contrario, se diluye el carácter especial del delito. Así, Osandón Guido, el cual cito, en los delitos de malversación en general, los tipos se constituyen en forma de la figura del funcionario que tiene los caudales o efectos a su cargo. Es decir, entre el funcionario y el objeto sustraído debe existir una especial relación. Debe tratarse de objetos vinculados al funcionario por una especial relación de custodia derivada de su función pública. Como bien jurídico, sabemos que el delito de malversación es de lesión de la administración y por ello, además, es un argumento para decir que no puede cometer dicho delito, puesto su especialidad radica en la traición a la custodia confiada. Bien, pero ¿qué acciones entonces realiza el señor Sarabia? ¿Y qué delito se encuadraría en dicho? Como señalamos, no podría cometer el artículo 233 y tampoco, porque es una opción, el artículo 239 fraude al fisco. ¿Y por qué no frauda al fisco? Atendido que la defraudación no es en razón de su cargo. No realizó acción alguna dentro de un cargo para poder sustraer o permitir que otro sustrajera dinero. Y es más, todo el párrafo quinto y sexto del libro segundo del Código Penal incluye de una u otra forma dichos elementos normativos, con la única excepción del artículo 241 de reconocimiento ilícito, pero que no incluye dichas voces, pero entiende esta parte que no se aplica dicho ilícito. El delito correcto o una tesis que podría considerarse como correcta es la que postulamos nosotros, que es bastante minoritaria, que es la de la estafa, del artículo 468 en relación al 467, inciso tercero. Atendido que nos establece dicho artículo, que incurrirán las penas del artículo anterior, el de que fraudare a otro usando de nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia o crédito supuesto, aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negocio o negociación imaginarias, o valiéndose de cualquier otro engaño semejante.
Si analizamos dicho tipo penal, la conducta que realiza mi representado está cubierta en aquella figura. ¿Me entiende esta parte? Atendido que, como hemos analizado, su conducta de acción recae en recibir dinero de parte de carabineros, más que título. Esta parte entiende que hay un crédito supuesto, ya que de los dineros que recibía, tal como establece el Ministerio Público y lo contraparte el Consejo de Defensa del Estado, deriva estos dineros de cuentas institucionales de Carabineros de Chile. Esto es, valores en tránsito u otro, que no son más que haberes debidos, por lo que efectivamente aparece lógico que se le paga por una causa eficiente, que si bien es ilícita, sigue siendo una causa. Y esta causa es este crédito supuesto. Consideramos esta tesis como correcta y la base para determinar su responsabilidad, pues se defrauda a otro el fisco con créditos supuestos, los que serían de un carácter homicidio. Ahora bien, esta tesis es bastante compleja y, como dije, bastante minoritaria, pero la tesis mayoritaria actualmente en la jurisprudencia es la tesis de bien de el hurto a la posesión indebida. Así, la Ilustrísima Corte de Santiago, en fallo 18 1848-2022, estableció en el considerando 21, y cito textual, en lo concerniente a la clasificación del delito funcionario de malversación de caudales públicos, se comparte el criterio del profesor Matus, que lo delimita como un delito especial impropio, es decir, uno de aquellos en que la calidad especial posee únicamente la virtud de atenuar o agravar la pena de su autor, existiendo una correspondencia fáctica con un delito común que en las mismas circunstancias fácticas puede ser cometido por cualquiera persona, incluido, por supuesto, cualquiera que posea la especial calidad que define el tipo de delito especial impropio correspondiente. Señala al respecto que el ilícito del artículo 233 del Código Penal tiene su equivalente común en los delitos de apropiación indebida del artículo 470, número 1, y hurto común. Así, Sergio Politov cita la Ilustrísima Corte, a Sergio Politov, Jean-Pierre Matus, a María Cecilia Ramírez, Lecciones de Derecho Penal Chileno, segunda edición. Se adhiere a esta clasificación no solo por la coherencia de la misma y los fundamentos en que se apoya, sino porque a través de ella se invita a la imposibilidad de sancionar conductas funcionarias que no calzan la descripción típica, evitando su impunidad a través de la remisión al derecho penal común. Cuestión aparte es lo que sucede en particular en este caso, donde deben analizarse además otras instituciones jurídicas. Similar argumento se encuentra en el fallo de la excelentísima Corte ya citado, el 38.490-2016, 17, perdón, que, considerando segundo, nos dice que respecto a la conducta típica, esto es sustraer o consistir que otro sustraiga, la primera que aquí interesa consiste en una acción material de apoderamiento que hace salir la cosa de la esfera de custodia de su titular, dado que se habla de apropiación, sino de sustracción. No se exige especialmente el ánimo de comportarse como señor y dueño.
especialmente el ánimo de comportarse como señor y dueño. Además, como en estos casos los fondos sustraídos se encuentran ya dentro de la esfera de custodia del hechor, no necesita extraerlos o trasladarlos desde el resguardo de otra persona. Por otra parte, no se trata propiamente de un delito comisivo similar al hurto, sino de uno de carácter omisivo, similar a la apropiación indebida, que exige además de las que exige además de la sustracción propiamente tal, que el funcionario requerido en la rendición de cuentas respectiva no reintegre los caudales o efectos que pudieran faltar en ella. Generalmente, el delito va a suponer algún tipo de maniobra para traspasar los fondos del ámbito de disponibilidad personal del funcionario o fundamentalmente para ocultar su existencia. Pero lo verdaderamente determinante es que no sean reintegrados. Así cita la Suprema Corte a don Rodrigo Collado, Luisio Sandón Guido, María M. Delitos contra la Función Pública, Real Jurídica de Chile, 2008. Sea vuestra señoría que se considere el delito como estafa o hurto, no cambia el hecho objetivo que no pueda ser considerado como aversión de caudales públicos, llamando a esta señoría a recalificarlo de esa forma. Ahora pasaré vuestra señoría a la discusión del delito reiterado continuado. Entiende este defensor que el delito cometido por mi representado no configura un delito reiterado, ya que implicaría... ¿Me permite 5 minutos, por favor? Gracias.
Claro, estamos diciendo que el delito cometido por mi representado no configura un delito reiterado, que implicaría un agravante de la penalidad por multiplicidad de infracciones independientes. Por el contrario, se ajusta a la figura del delito continuado del artículo 64 del Código Penal, que trata la conducta como una unidad delictiva única, permitiendo una pena. Magistrado, permiso, ¿le puedo pedir receso hasta mañana? Porque, en verdad, esto está un poco desagradable y no puedo dar bien, Sí, no, hablar bien. no hay problema, esté tranquilo y mañana continuamos sin ningún problema. ¿Mm? Tiene hasta el lunes, tal como dice María Elisa, así que vaya tranquilo porque avanzó bastante, entonces calmado. Así que hacemos receso hasta mañana y nos reencontramos a las 9 o a las 9:30. A las 9:30, por favor. 9:30, ya. Entonces receso hasta las 9:30 de mañana.